Bienvenidos a Conversaciones CTX. En una voltereta dogmática de esas que tanto le gustan al gobierno, hay una amenaza de convertir a muchos empresarios en delincuentes. Y para hablar de este y otros temas, estamos con el empresario y ex candidato a la gobernación de Antioquia, Cristian Halaby. Cristian, bienvenido. Jaime, qué gusto estar con ustedes aquí hoy. Esto siempre una maravilla estar con CTX y nada, hablar de las cosas importantes que nos atañen en este momento en nuestro país, aquellas amenazas, aquellas cosas buenas que tenemos, lo que estamos haciendo como sociedad civil por salir de este embrollo. Claro que sí, pero Cristian, usted me dejó preocupado hace unos días cuando hablamos de ese tema y me decía, es que los productores de plásticos de un solo uso de un momento a otro van a pasar de ser empresarios a ser delincuentes, a ser criminalizados, y esto por las ocurrencias dogmáticas del gobierno. ¿Cómo es el tema? Sí, hombre, y esto no viene de este gobierno. Esto es un tema que viene de tiempo atrás. Hay algún representante de la Cámara se le ocurrió presentar un proyecto de prohibición de plásticos de un solo uso, a lo cual nosotros, inclusive como agremiación, la Cámara Ambiental del Plástico, con las distintas otras agremiaciones que estamos, la Mesa de la Productividad del Empleo, decidimos apoyar ese proyecto. Oiga la paradoja, pero siempre y cuando estuviéramos pensando en que prohibimos el plástico de un solo uso que conocíamos hasta este momento. Es decir, aquel plástico que dura 1 minuto en las manos y 500 años en el ambiente. Y ante eso logramos, con la Comisión Quinta del Senado, en ese momento presidía Marisa Martínez, el incluir unas excepciones. Y esas excepciones tenían que ver con la biodegradación, el reciclaje, la reutilización en energía, en lo que fuera, en reconversión energética, etc. Y eso quedó incluido en la ley. Y nosotros lo apoyamos porque dijimos, ¿sabe qué? Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. No porque el plástico no sea un material maravilloso, porque de hecho lo es. Ambientalmente le gana al papel, al vidrio, a todos los demás materiales que también son maravillosos en prácticamente todo, Jaime. Le gana en todo, excepto en la biodegradación. Entonces, si fuera bien reutilizado, si fuera bien reciclado, como lo tienen muchos países europeos, pues no tendríamos un problema, ni estaríamos hablando de esto. De hecho, hay países que han prohibido el plástico y se han devuelto. Suecia lo prohibió y ya se devolvió. Luxemburgo lo prohibió, se devolvió. Hay estados de Estados Unidos, el estado de Nueva York prohibió el plástico y se empezaron a enredar porque la cantidad de papel, el tema de los residuos, el manejo era distinto, el peso, todo eso se complicó. Entonces, bueno, resulta que después de eso se abrió un espacio para la reglamentación que era de 6 meses. Ojo, esta ley, la ley 2232, fue aprobada el 7 de julio del año 2022. Todavía no estaba Petro en el poder. No estaba Petro en el poder. Entonces tampoco le podemos tirar todo el agua sucia. De acuerdo. Tenía 6 meses para la reglamentación. Y este es el momento en que no ha salido. O sea, vamos 2 años y no ha salido. Y el problema es que entra en vigencia el 7 de julio de este año. Entonces nosotros lo que necesitamos era una reglamentación oportuna, rápida, bien jalada, que nos diera la oportunidad de trabajar con todas esas excepciones, especialmente la biodegradación, porque hoy en día existe la tecnología para acelerar la biodegradación del plástico. Y que los plásticos de ahora, como usted lo dijo hace unos minutos, no es el mismo de hace unos años. Es un plástico con unas estructuras y no sé cómo decirlo, pero es más fácil de biodegradar actualmente. Porque se le aplican unos aditivos. Entonces, requeríamos esa reglamentación rápidamente, con su reglamento técnico, de ser el caso, para poder incorporar los laboratorios, para poder incorporar las pruebas ASTM que se mencionan en la ley, para poder incorporar una serie de cosas y hacer que los productores y comercializadores se pudieran ir metiendo a esta nueva película, a este cuento. Pues resulta que ahora no ha salido la reglamentación, supongamos que salga en este mes. ¿Cómo va a ser la gente para incorporar las materias primas, para hacer que la cosa cambie, para tener otro producto y tenerlo en las tiendas antes del 7 de julio? Esto es lo que nos va a llevar es a que el 7 de julio todos estos empresarios que llevan, no sé, haciendo pitillos o haciendo vasos o haciendo platos o haciendo bolsitas o haciendo lo que sea, que la mayoría son micro y medianos empresarios,
empresas entre 1 y 15 empleados, pero que son alrededor de 6.000 empresas en Colombia, alrededor de 250.000 trabajadores, ese 7 de julio pasan de ser empresarios a delincuentes. Delincuentes que están fabricando productos que están prohibidos por una ley de la República. Una ley que además ellos favorecieron, emprendieron, conciliaron con el gobierno, Y dijeron, con el Congreso. Dijeron, mire, aquí está la tecnología, esta es la verdadera reconversión, nosotros estamos dispuestos siempre y cuando lo hagamos todos porque esto cuesta. Reglamentenos rápido. Y nos demoramos todo esto en reglamentar. Y ahora no sabemos cómo va a salir la reglamentación, esperamos que bien. Hemos tenido muchas conversaciones con el Ministerio del Medio Ambiente, pero falta ver que no haya en algún momento un exceso, digamos, de dogma o de, usted sabe, de ideología. Aquí esto es para todos, son 250.000 trabajadores de la industria del plástico, regados por todo Colombia. Mire, tuvimos una reunión súper bonita hace poquito en el barrio La Pradera en Bogotá. En el barrio La Pradera, Puente Aranda, hay alrededor de 300 empresas de plástico. En ese barrio. Y esas 300 empresas de plástico las tuvimos reunidas. Y lo que los tipos nos decían es, estamos desesperados porque no sabemos qué vamos a hacer. Mi familia, los colaboradores, nuestro almacén, todo, 50 años en trabajo, ¿qué vamos a hacer? Esto ya es un caso que está en el Ministerio del Medio Ambiente. Y ya es el Ministerio el que tiene que emitir la reglamentación. Pero, como te digo, si lo hubieran sacado hace año y medio, ya todos nos habíamos convertido. Ya todo el mundo estaría. Y es más, sería la situación más espectacular del mundo. O sea, la reglamentación no la expide el Congreso, No. sino el Ministerio. El Congreso hace la ley Ajá. y deja unos plazos de reglamentación para cada una de las cosas. Entonces, si hay, por ejemplo, temas de impuestos, lo tiene que reglamentar el Ministerio de Hacienda. Ya. Si hay un tema ambiental, entonces es el Ministerio del Medio Ambiente. En este caso, lo tiene que reglamentar el Ministerio del Medio Ambiente. Y lo que te digo es que esto, si lo hubieran reglamentado muy rápido, esto sería lo más espectacular, porque la noticia que debería estar saliendo aquí, yo les debería estar diciendo, Colombia es el primer país del mundo donde todos sus plásticos de un solo uso, de tales y tales y tales categorías, son 100% reciclados o 100% biodegradables. Mire qué noticia tan espectacular. Claro. Contra la otra noticia, la primera página es, en adelante, ya son, ¿cómo es que es? Narcoplastificantes. Estos ya son los nuevos narcoplasticantes, los que producen el plástico. La cosa más absurda del mundo, cuando el camino está hecho para que sea una gran noticia. Claro, y además son 250.000 empleos, miles de familias que dependen de eso y empresas que dependen de ese suministro para garantizar sus productos y demás. Mire esto, vea esto tan dramático para el medio ambiente. O sea, hablamos de una ley supuestamente ambiental, pero que de ambiental no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simplemente es un tema ideológico. No me gusta un material, el plástico, punto. Porque me lo encuentro en una cuneta, porque sí, es horrible. Es horrible encontrárselo. Pero el plástico tiene su mayor desventaja y su mayor ventaja es la misma, que es el material más resistente conocido por el hombre comparado a su peso, ¿cierto? Es completamente proporcional y eso hace que flote. Entonces, claro, el plástico flota en el mar, se forman islas, Claro. pero eso es una ventaja o una desventaja, hay que mirarlo distinto. Es una ventaja porque lo puedo quitar. Hay empresas que están dedicadas a eso en el mar. Claro, lo que tenemos es que resolver el problema, pero la competencia, por así decirlo, que también son materiales maravillosos, entonces si tiras una lata, si tiras un vidrio, si tiras una cosa de esas, el problema es que no lo puedes remover, porque ese sí se hunde y se va al fondo. Entonces, claro, no lo vemos, no lo volvemos un problema, pero está en el fondo. El plástico es un material maravilloso porque consume 7 veces menos agua que producir papel. Es más, en el ciclo de producción de plástico no se usa agua, se recircula, en el papel sí. Pesa 4 veces menos, lo que quiere decir que tanto en el transporte como en desecharlo consume menos combustibles, ¿cierto? El camión carga más. Entonces, la huella de carbono, que es lo que realmente nos va a matar a nosotros, es el aire, no lo otro, es mucho menor. Adicionalmente a eso, no hay químicos que se usen en el proceso. Entonces, es un material que es maravilloso, un material que nos sirve para mucho, además de eso hace que se preserven las cosas, que duren más las frutas, una cantidad de beneficios que tiene. Y en la pandemia, ¿quién nos salvó?
El plástico. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos mantenía asépticos? Todos nos disfrazábamos, nos poníamos bolsas de basura en la cabeza para ir al mercado. Claro. Por Dios. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Bueno, Cristian, cambiemos de tercio. Traga maluca. Hablemos de esa traga maluca que muchos la sintieron o la revivieron ese día, el 21 de abril, en la marcha. Fue algo, por lo menos lo que vivimos en Medellín fue emocionante, emotivo, de una solidaridad, de una empatía, de una fuerza ciudadana que pocas veces habíamos visto en Colombia y pocas veces se ha visto en el mundo. Entonces, esta traga maluca, hablemos de eso. Mira, yo te quiero decir que esta traga maluca pues lleva muchos años para empezar. Pues digamos que yo estaba muy enamorado de Colombia siempre y por eso siempre he participado en todas las marchas, en todos los temas cívicos de ciudad, de país, de lo que sea. Por eso me meto en lo gremial. Es que yo le quito mucho trabajo, mucho tiempo a mi trabajo, porque me gusta eso, me gusta la construcción colectiva de todos. O sea, una empresa, decía Henry Ford, que solo produce dinero es una pobre empresa. Y yo estoy convencido de eso. Entonces, desde que empezamos a hacer esta marcha, desde que anunció Diego Santos que se hiciera la marcha, digamos que nos montamos con un entusiasmo muy grande, precisamente porque era llamada por la sociedad civil. Sí. Entonces yo siempre quería, no sé si viste un artículo mío hace poco que decía la ciudadanización, y es la participación ciudadana en todos los entes o en todos los estamentos de la vida civil, privada y pública. Y me parecía que la convocar a la sociedad civil era espectacular y que fuéramos los ciudadanos las que la promoviéramos, las que la sacáramos. Y tú viste que la mayoría de la gente que la promovía en las redes y en todos lados ya no eran los de siempre, sino que éramos puros ciudadanos. Es que hay una cosa, leí un apunte de alguien que decía Colombia pasó de tener electores a ciudadanos y se está viendo. Medellín, digamos que está a la cabeza porque Daniel Quintero hizo el cambio, hizo la transición, y eso se ha visto en el nuevo consejo, ¿no? El nuevo consejo tuvo que enfrentar por primera vez esa ciudadanía activa, propositiva, veedora, y eso es lo que está pasando ya no solo en Medellín, sino en Cali, en Barranquilla, en Bogotá. Se despertó la ciudadanía y dejó atrás el simple hecho de ser electores. Por eso el liderazgo de nosotros. Por eso en Medellín las marchas son más grandes. Sí. Ahí le tenemos que dar las gracias a Quintero, ¿cierto? Que con tanto daño que nos hizo, nos juntó. Y yo siempre dije que el gobierno de Gustavo Petro, yo soy demócrata hasta la muerte, pero que el gobierno de Gustavo Petro estaba teniendo un simulacro en el de Quintero. Sí. Este era el simulacro aquí. Y entonces, listo, entonces la sociedad civil convoca, y empieza a pasar algo espectacular. Y es que la gente que antes no salía a las marchas porque pensaba que era de un sector o de otro, ahora dijo, ¿sabe qué? Yo también voy, yo no me niego. Y empezamos a ver voces del centro, de la izquierda arrepentida. Yo digo que hay tres tipos de marchantes. Unos son aquellos que votaron por Gustavo Petro y que hoy en día dicen, madre, me traicionó, yo creía en el cambio, era el único cambio que había, realmente Colombia necesita cambios, requiere cambios, pero no eran estos. Pero requiere cambios. Es que un país que roba 50.000 millones de pesos al año y no pasa nada durante con el 93% de impunidad, o sea, eso requiere cambio. Y eso no es de ahorita, eso requiere cambio, pero este no era el cambio. O sea, para peor. Entonces,
Hay unos arrepentidos, aquí salieron a marchar. Hay otros que dijeron, yo no me siento representado, yo no voté. Yo no voto porque a mí no me representa nadie, pero yo voy. Hay otros que no votan porque nunca han votado y dijeron, la embarré que no voté, voy a ir a la marcha. Y por último, los que llevamos diciendo desde el principio, señores, el camino no es ese, el camino no es ese, vamos para la calle. Entonces, arranca esta marcha tan espectacular. Nosotros teníamos muchas dudas de eso de las 3 salidas, pero gracias a Dios la escogimos que saliera de 3 partes porque no hubiéramos cabido en ninguna parte. No. O sea, es que nosotros llegamos a los 3 puntos, llegamos faltando 10, 15 minutos para las 10 de la mañana, ya las marchas estaban saliendo por aglomeración. No cabíamos. O sea, la gente no cabía, tenía que arrancar, faltando 15 minutos para las 10 de la mañana. Eso nos pasó en los 3 puntos de concentración. Entonces fue una locura. Entonces empieza eso a sumar gente en los 3 sitios, de esa forma tan impresionante. Y llega un punto donde estaba sonando la canción de Juanes, de Si me enamoro sea de vos, ¿cierto? Y yo empiezo a reaccionar y dije, no, es que de verdad ya me enamoré, es que yo estoy enamorado de mi tierra, estoy enamorado de los colombianos, de Colombia, de Antioquia, de todo. Mire esta gente maravillosa, la gente en la calle, ese civismo, no se quiebra un vidrio, no se hace ningún daño. Y ese afecto, y ese afecto que hay en la gente, que es que lo arropan a uno se siente cómodo, se siente tranquilo, pero se siente querido en las marchas. Y entonces después termina esa canción y yo pedí el micrófono y dije, hermano, les quiero decir, estoy enamorado de Colombia. Esto es una belleza. ¿Qué es esto que está pasando aquí? ¿Qué es este espectáculo? Y yo me ponía rosudo, yo decía, yo no puedo creer lo que estoy viendo, y la gente feliz. Y al momentico ya caí en cuenta que yo lo que tengo es una traga maluca. Y la verdad, una traga maluca, porque vos sabes cuando uno está tragado y como que no puede alcanzar lo que quiere, y entonces, eso era hace muchos años, la última traga mía es la de mi esposa. Cuidado. Y ahí seguimos tragados. y hermano, y uno está en esa traga maluca y dice uno, ¿cómo la conquisto? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo hacemos que este país se convierta en lo que nosotros queremos? Y entonces yo digo, hombre, ¿cómo hacemos para que este sea un país no solo de empresarios, sino de emprendedores? Un país donde se pueda trabajar fácil, un país donde el Estado no sea enemigo del ciudadano, un país donde no esté todos los días una contravía, digamos, de como esta división en que nos tienen de los buenos, los malos, los buenos, los malos. Y hace mucho rato nos tienen en eso, pero ahora está volviendo mucho peor. Entonces, los buenos son ellos, los malos somos nosotros. Y al otro lado los miran, los malos, los malos, los malos. Hombre, por Dios, Colombia tiene que ser uno solo que se dedique a generar oportunidades, empleo, riqueza. El salario mínimo no lo tiene por qué fijar el gobierno de la República. El salario mínimo lo tiene que poner la competencia y la competitividad. Es el mercado el que debe determinar, como pasa en muchos países del mundo. Como pasa en muchos países donde empezás a llegar a empleo total, y cuando empezás a llegar a empleo total, la pelea por el talento hace que yo te ofrezco más, que es obligatorio. Es que en Colombia ha pasado, mire, un soldador, una persona que se dedica a la soldadura, hace 6, 7 años se ganaba el mínimo. Hoy en día no hay soldadores porque es algo que se ha requerido mucho por los nuevos sistemas de construcción. Y salen, Colombia exporta soldadores. Exacto. Y hoy en día conseguir un soldador por menos de 4 millones de pesos es imposible. Entonces, hermano, la tarea es esa, es cómo hacemos nosotros para que esa traga maluca por el país que nos soñamos, yo siempre digo, vivir en la posibilidad, el país de la posibilidad llegue. Eso solo lo logramos los ciudadanos, porque el bien superior de la patria nos cabe a los ciudadanos que no tenemos intereses. Finalmente, Cristian, ¿vamos para paro? Yo creo que existen posibilidades de que haya un paro. Yo creo que todavía falta. O sea, el mensaje que se le ha dado al Congreso de la República, porque esta marcha no fue solo contra el presidente. Hay gente que dice, marchas contra el gobierno de Petro. No fue solo contra el presidente. Las marchas son contra el robo, ojo, no, varias cosas. Uno, contra el robo histórico que había en Colombia. De aquí para atrás, y que le caiga el guante al que le tenga que caer. 2, contra la casta. Exacto. 2, contra el Congreso de la República. Porque es que al final el presidente propone, los otros disponen. ¿Sí o no? El gobierno propone, estos disponen. Y ellos son los que pasan las leyes. Y ojo que es que los que están pasando las leyes, el gran problema que tenemos nosotros es que las leyes las están pasando unas personas
que fueron elegidas con política diferente o prometiendo cosas diferentes a las que están aprobando. Entonces a mí no me van a decir que el Partido Liberal es típicamente socialista, o que quería esta reforma laboral y esta reforma pensional. Bueno, el Partido Liberal siempre ha sido ¿Pa' dónde una vaya? cosa... No, del Partido Liberal, como del Partido Conservador, ahí, a ver, López Pumarejo era liberal y Sí, pero- recibió a los comunistas. Y estaba Luis López de Mesa de ministro de Educación, Sí. y lo que uno está viendo de reformas en Colombia, por lo menos en lo que se plantean en educación, era lo que proponía Luis López de Mesa como ministro de Educación Sí. cuando López Pumarejo, López Miquelsen, Ernesto Samper, Piedad Córdoba. Por O Dios. sea, es que todo eso era liberal. Sí, pero nunca le han vendido eso al elector. No. O sea, al momento de las elecciones estaban defendiendo otra cosa, ¿cierto? Tanto que no votaron supuestamente por este. El conservador lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, hombre, aquí hay una protesta contra el Congreso. Ujú. Señores congresistas, los estamos viendo a los ojos. Los estamos viendo a los ojos y sabemos quiénes son y no vamos a votar por ustedes. Y que aprendan lo que pasó con el Consejo de Medellín, que fue Sí, renovado capítulo. en un 90% Y eso le va a pasar al Congreso de la Exacto. República. O sea, hay unos poquitos que se van a salvar, de resto no vamos a votar por ellos. Y los empresarios, ayer estaba viendo un análisis de cuáles eran los partidos que más plata habían recibido de las distintas empresas y cuánto, de la una, de la otra, de los grandes grupos económicos. Hombre, esos partidos hoy bisagra torcidos son los que más plata recibieron de todas las grandes corporaciones, porque ellos quieren estar con Dios y con el diablo. Claro. Una delicia para ellos. Pues le doy 500 millones a este, y 500 a este, y 500 a este, y 300 a este, porque con todos me tiene que ir bien. Hombre, es el momento de tomar partido. ¿Quieren vivir sabroso? No, exacto, en este momento hay que tomar partido, Claro. posiciones Sí, serias, sí. porque el país está en un péndulo. Y también protestamos precisamente contra el dogma. O sea, con que el gobierno nacional, yo te digo, yo soy demócrata, yo hubiera esperado de Petro que hubiera sido un poquito más racional. Y él siendo presidente, pero hay que aceptarlo, ganó las elecciones, ¿qué más vamos a hacer? Pero entonces en eso tiene que aceptar que tiene pesos y contrapesos, que si el Congreso le tumba la reforma a la salida, no tiene que salir inmediatamente como en una venganza, que no tiene que hablar de constituyente cuando prometió que no, y encima de eso decir que se va a saltar las normas y no pasar por el Congreso, sino que la va a llamar o por decreto o no sé qué cosas. Es que ser demócrata implica respeto a la institucionalidad. Exactamente. Si no se respeta eso, no hay democracia. Entonces, hombre, también contra ese gobierno, pero con el gobierno sobre todo por la ideología, porque es exceso de ideología y poca aplicación. O sea, lo que hemos visto es que no hay, digamos, la capacidad de gerencia para hacer ni siquiera lo que ellos quieren. Cuando uno lleva el 7% del presupuesto aplicado, de la ejecución aplicada, está llevado. Es que ellos son los líderes de la falacia del nirvana. Así es. Venden unos paraísos perfectos, vaya aplíquelos, no es posible hacerlo. Y mire, hay una gran preocupación. Hoy lo vi, hoy lo leía en un artículo, y es: todos los gobernantes de América Latina, siendo Petro el que más, están llegando como los grandes salvadores. Es que los salvadores, con una idea de salvador, yo soy el salvador, el que Ese va a resarcir. mesianismo es... Todos. Ajá. Todos, de derecha, de izquierda, de Ujú. todos lados. Pero es un mesianismo, por Dios santísimo, ¿dónde está la institucionalidad? Cuando uno ve a los presidentes de los países desarrollados, europeos, Estados Unidos, etcétera, que salen de su cargo, entran a un buen retiro, dan charlas por allá, pero no se meten en política pública todos los días, ¿cierto? Respetan la institucionalidad, pero el presidente en cargo también respeta la institucionalidad y respeta a los anteriores. Claro. Y por eso, cuando están ellos en una reunión, ellos no se mencionan por el nombre. ¿Usted sabía eso? No. Se dicen por el número. Entonces Bush le dice a Clinton el 43 o el 42, y el otro le dice 43, y así sucesivamente. Eso es el símbolo del respeto a la institucionalidad. Y nosotros deberíamos abrazar es la figura de la presidencia de la República, la figura del Congreso de la República, la figura de la institucionalidad colombiana, de la Corte Constituyente, de la Corte Constitucional, y no a los personajes, ¿cierto? Porque ellos se deben al cargo y se deben al constituyente primario. Dentro de mi intervención ese día yo decía: nosotros les pagamos el salario, hombre. Es que los jefes somos nosotros, que somos los constituyentes primarios. Nosotros somos el elector, nosotros somos los que pagamos impuestos, nosotros somos los que ponemos la platica para que esos manes cobren el sueldo. Cristian, muchísimas gracias, Jaime, por haber aceptado nuestra invitación. Muchos éxitos y
Oiga, Estamos conversando. contágiese de la traga maluca. Contágiese de esta traga maluca. ¿Más? Porque tenemos que empezar a hablar en positivo. Ajá. O sea, no todo puede ser en negativo y reaccionando, sino también propongamos. Propongámosle a esta ciudad, a este país, a este departamento. Propongámosle. Vale. Y apoyemos lo bueno y critiquemos lo malo. Claro que sí. Ay, Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.